Bueno, solamente quiero decirle, hermano, que nos acompañen con sus oraciones también. La obra física en la parte frontal de lo que es el templo, pues ya prácticamente está llegando a su final. Y vamos al templo entonces, hermanos, a la parte final, ¿verdad? Quizás dentro de un mes o un mes y medio, pues ya estaremos arrancando ahí. No tenemos ni un 5 partido por la mitad para iniciar ese trabajo grande, pero el Señor provee. De eso estoy convencido, ¿verdad? Hasta aquí nos ha dado el Señor. No debemos nada como iglesia. Hay iglesias que rápido levantan su templo con ayudas externas. Estamos, y quedan pagando aquellas grandes letras, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, con gestión local y con hermanos que nos ayudan, pues hemos llegado hasta aquí. El terreno está pagado y lo que hemos hecho hasta aquí no se lo debemos a nadie, ¿verdad? Porque el Señor ha sido fiel. Y gracias a todos los que han contribuido. Todos ustedes han contribuido de alguna manera y en especial a los hermanos que nos acompañan con el equipo de construcción, pues que fielmente han estado ahí también poniendo sus talentos, sus dones, sus aportes, ¿verdad? Y sinceramente eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Así pues que gracias y sus oraciones y también sus aportes a las cuentas por construcción van a ser bien importantes para entrar ahí. Y si Dios nos favorece, hermanos, pudiera ser que en un año ya estemos allá adentro, ¿verdad? Pudiera ser. ¿Por qué no? Dios primero, ¿verdad? Entonces, ese acerrín que ustedes miran ahí, a veces dejan botados papeles de confite, chicles, y ahí andamos recogiendo los hermanos, a la basura, ¿verdad? Un día todo eso va a ser recuerdo. Esas sillas blancas donde ustedes están sentados, ya algunas están rajadas, tienen 15 años. Una persona las donó también, un hermano de la iglesia las donó, pero van a hacer historia un día. También las amarillitas, ¿verdad? Esas están con segunda pintura ya, hermanos. A veces cuando los cultos son prolongados, esa pintura se pega. Pero todo eso va a ser recuerdo, las negras también, que fue otra gestión. Muchos de ustedes aportaron para comprar sillas negras. Estos toldos un día, hermanos, los vamos a desmantelar y a doblar y a almacenar, ¿verdad? Y todo esto va a ser historia y vamos a estar allá adentro. Y cuando el Señor regrese. Amén. Bueno, abra su Biblia. Voy a hacer un repaso para favorecer y que nos podamos tener el marco de referencia claro en lo que venimos enseñando. Recuerde que esta carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo, él es su autor, ¿verdad? Él es el fundador de la iglesia de Filipos y el gran tema es consejos para la vida y para la iglesia. Y la primera sección que estudiamos la titulamos Amor y preocupación personal que la distancia no puede destruir. Ese apartado está del capítulo 1, versos del 1 al 11, que consta de dos secciones. La primera es una salutación, versos 1 y 2, la leo para ustedes. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Una salutación muy sentida, ¿verdad? Muy íntima. ¿Por qué titulamos esa primera parte Amor y preocupación personal que la distancia no puede destruir? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ya habían pasado más de 10 años de la última visita que el apóstol Pablo había hecho en su segundo viaje misionero, probablemente en el tercero también a esta iglesia, al momento de escribir esta carta. No es cierto que cuando nosotros tenemos amigos con los cuales hemos hecho una buena relación, hermanos en Cristo, a medida que van pasando los años, eso se va enfriando, van quedando recuerdos desconectados unos de otros, pero a mí esta salutación me dice que ese amor y esa preocupación del apóstol Pablo estaba fresco. No había redes sociales, hermano. Usted ahora se conecta de cualquier lado del mundo con sus seres queridos o con aquellos que usted quiere mantener cierta relación de intimidad y es fácil. Aquí no había nada de eso. Y sin embargo, ese amor del apóstol Pablo y esa preocupación por esta iglesia que él había engendrado estaba como el primer día, íntegra. Y luego los versos 3 al 11, el apóstol Pablo eleva a Dios una acción de gracias antes de entrar al tema que él quiere informarles. Y nos dice en el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Mire, subraya en su Biblia, siempre.
en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Hermano, sostener oraciones por más de 10 años por una congregación no es fácil. Uno dice, yo puedo orar ocasionalmente cuando me acuerdo, o por orar por un hermano, una petición que le hizo, lléveme en oración, uno lo hace eventualmente, hermano. Este hombre estaba orando siempre por esa iglesia. Y ese es un aspecto que destaca ese amor y esa preocupación que no se había desvanecido a lo largo de esa década de ausencia física de poderles ver. Lo hace en oración. Luego el verso 5 nos dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, desde el año 0 hasta el 10º año. Habían pasado 10 años y la comunión en el Evangelio había permanecido. Miren, esta iglesia, hermanos, había ayudado a gestar la propagación del Evangelio en otras iglesias del Asia Menor. Y lo seguían haciendo y le llegaban los informes al apóstol Pablo. Y esa acción había creado o había ligado una relación profunda con esta iglesia. Ese segundo aspecto es importante. La comunión permanece, la participación que ustedes han mantenido conmigo en el Evangelio, en la propagación del mismo, ha sido esencial. Luego en el verso 6 le dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hacía 10 años que se había operado la conversión de los hermanos de esa iglesia. Y él había visto el progreso, el crecimiento espiritual. Y qué hermoso es, hermanos, que se abra una iglesia y que los convertidos sean verdaderos convertidos, que sean cristianos, que no sean cristinos. ¿Se entiende? Creyentes verdaderos. Él sabía que esa gente era salva, que estaban sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero, como él lo tenía inscrito, hermanos. Ese es un gozo inefable, ¿sí o no? Porque a veces usted dice, no, dice, mire, en realidad mi abuelita ya murió, mi madre ya murió, pero hizo la oración de fe. Ay, hermano, eso no es garantía de nada. La conversión es algo que solo Dios lo opera en el corazón del creyente, es una certeza, estando convencido al 100%. La buena obra que Dios comenzó en usted hace 10 años, cuando yo fundé esa iglesia y cuando ustedes le entregaron su vida a Cristo, el Señor la ha seguido perfeccionando y lo va a seguir haciendo. ¿Hasta cuándo? El día de Jesucristo. Qué hermoso. Otro aspecto es acción de gracias en el verso 7 y 8. Como me es justo, dice el apóstol Pablo, es decir, tengo el derecho, dice el apóstol, me es justo sentir esto de todos vosotros por cuando os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo. Mire esto, qué hermoso. Cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Ese amor que se refleja ahí, hermanos, es el amor de la madre que gesta, que para el hijo en sus dolores. Para una madre, un hijo puede andar descarrilado y descarriado, hundido en la oscuridad y en el pecado, pero ese hijo siempre va a ser su hijo. Siempre va a creer por él. Y cuando llegue el momento de testar, le va a dejar más a ese hijo que al resto, porque sabe que es un hijo débil y frágil y necesita de su asistencia. ¿Sí o no, madres? Y dice el apóstol Pablo, el amor que yo les tengo es como el amor de una madre. Es un amor que nace en las entrañas. Los lomos en la cultura hebrea no son estos que nosotros le llamamos lomos, son los órganos internos, las entrañas. En el entrañable amor de Jesucristo. Ese amor de Cristo que es también un amor profundo, un amor divino, que no deja de creer en nosotros, ¿sí o no? Si a usted un hijo le hace una malcriadeza, deja de hablarle por un tiempo y hasta lo rechaza en su corazón. Pero Cristo no, hermanos. Ahí está con nosotros. O sea, yo tengo el derecho, dice el apóstol, de sentir esto. Yo los amo en el entrañable amor de Jesucristo. Y luego en los versos 9 al 11 nos dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más, crezca más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Este quinto aspecto, esa acción de gracia que el apóstol Pablo eleva a Dios por estos hermanos, refleja ese amor y esa preocupación personal
que no había podido destruir las circunstancias difíciles del apóstol Pablo. En especial, la circunstancia más difícil que en este momento le estaba motivando a escribir esta carta, la cárcel. Él estaba sufriendo encarcelamiento. Ciertamente que tenía casa por cárcel. Estaba en una casa alquilada, viviendo 2 años en Roma, pero mire, tenía la muñeca cautiva, atado a un guardia pretoriano. Y dice el apóstol Pablo, siempre oro por ustedes, por 3 cosas. El amor de Dios siga creciendo en sus corazones. Mire, una de las cosas que el Señor le sanciona a la iglesia de Éfeso en las 7 cartas que el Señor le da al apóstol Pablo en el Apocalipsis capítulo 2 y 3 es a Éfeso, una de ellas, y le dice, eres celoso en la doctrina, velas, has detectado a los falsos apóstoles, a los falsos creyentes, a los falsos profetas en la iglesia, pero has dejado una cosa, tu primer amor. El amor de Dios tiene que ser algo que debe de seguir creciendo. Cada día de nuestra vida, hermano, el amor a Dios debe de ir creciendo. No debe estancarse, debe ser una pasión. Cada día debemos de tener menos gusto por el mundo, menos gusto por las cosas terrenales. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Es un amor que debe de ir creciendo. Y él le dice, quiero que ese amor rebose en sus vidas. Esto lo va a llevar que tiene enlace con la segunda petición, para que ustedes puedan ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Muchas veces, hermanos, los creyentes somos más apegados al mundo y sufrimos cuando vemos la posibilidad de irnos antes de tiempo de este mundo, porque estamos enraizados todavía en el mundo. Todavía nos coopta el amor al dinero, todavía nos cooptan las posesiones materiales, todavía nos cooptan los intereses del mundo. Y no podemos librar de las cosas celestiales porque no tenemos todavía una visión correcta de lo que es la eternidad. El apóstol Pablo lo dijo y lo vamos a ver más adelante. Si a mí me ponen a escoger entre 2 cosas, no sé qué escoger. O quedar con ustedes porque me necesitan para que yo les pueda seguir aprovisionando en la enseñanza de lo que es el Evangelio de Jesucristo y su gracia, o partir con Cristo, que para mí sería muchísimo mejor. Si a mí me ponen a escoger, dice el apóstol, prefiero partir ya con el Señor. Él tenía clara la eternidad, no porque había tenido una visión celestial de ir al tercer cielo y había visto cosas inefables que le fueron sancionadas no hablar, sino porque había entendido, hermanos, que la verdadera vida para el creyente comienza después de la muerte. Hoy disfrutamos de la eternidad parcialmente. Recibimos la vida eterna como un don de la gracia de Dios cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador en esta tierra, ¿sí o no? Cada quien recuerda cuando entregó su vida a Cristo, pero no vamos a poder disfrutar a plenitud de esa vida eterna hasta que estemos en el cielo con el Señor. Ven qué hermoso este primer pasaje. Amor y preocupación personal que la distancia no puede destruir. Puede tronar, relampaguear, pero el amor del creyente por sus hermanos permanece. Yo sinceramente no entiendo, para mí es una contradicción cuando hay creyentes que me dicen, yo tengo mejores amigos en el mundo que en la iglesia. Eso no es posible, no es posible, no es posible. Esta es tu familia, esta es tu casa, amén. Estos son tus hermanos y con ellos vas a compartir la eternidad. Luego, hermanos, pasamos unos domingos atrás a la segunda sección que está en los versos 12 al 26 de Filipenses 11. Esta sección, hermanos, también la titulamos Compromiso cristiano que las circunstancias no controlan. El apóstol Pablo, repito, cuando escribe esta carta, el apóstol Pablo en su confinamiento en Roma escribió 4 cartas. Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón, 4. En realidad, los que dicen que el apóstol Pablo se la pasó playa en Roma durante 2 años, mienten. Él no estaba ocioso, estaba haciendo la obra de Dios. Y esas 4 cartas las escribe, desde ahí, esta es una de ellas. ¿Por qué el compromiso cristiano es algo que las circunstancias no controlan? Porque normalmente, hermanos, cuando nosotros estamos atribulados, tenemos un hijo enfermo, un pariente que está pasando dificultades con una probabilidad de deceso temprana,
Cuando usted mismo en su cuerpo recibe un diagnóstico terminal, cuando la central de riesgo le cae encima, cuando tiene que cambiar de domicilio porque los acreedores y los cobradores lo andan buscando, cuando tiene que estar cambiando el número de celular a cada rato porque lo andan persiguiendo, en fin, nos atribulamos, ¿verdad? Nos aislamos, no compartimos con nada, dejamos de venir a la iglesia. Miren, el apóstol Pablo estaba orgulloso del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión, en condiciones difíciles para él. Y su compromiso cristiano, así como su preocupación y su amor por esa iglesia no se había menguado durante 10 años, también su compromiso estaba intacto. Y sigue combatiendo desde la prisión, sigue comprometiéndose desde la prisión. Y les empieza a informar a los hermanos de Filipos en esta segunda sección que su encarcelamiento ha tenido buenos resultados, que no ha disminuido su tarea apostólica, al contrario, se han abierto nuevas puertas para predicar el evangelio y para que las almas se salven. Por eso, mira el verso 12, que nos dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, mi encarcelamiento, ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Hermanos, es una de las tareas de la vida que tenemos que aprender. Toda dificultad y tribulación que venga a tu vida, tiene que haber un progreso en tu vida. Te tiene que hacer crecer, te tiene que hacer más maduro, te tiene que empujar a los brazos de Cristo. Todo golpe en la vida te tiene que empujar a los brazos de Dios, a buscar a Dios con vehemencia, con las rodillas, amén, con el rostro a tierra, reconociendo la soberanía de Dios. Pienso que cada creyente tiene la obligación de mostrar en sus tribulaciones a los demás que están en Cristo. Y no empezar a murmurar, ¿verdad? Sí, que este presidente, que esta presidenta, que este partido, que el otro partido, sin nombrar a nadie, que esté aquí, que esté allá, que no sé qué, que no sé cuánto. En vez de doblar rodillas, hermano, y buscar a Dios y darle gracias, Padre, qué propósito tienes en esta oscuridad que has permitido que yo entre, en esta cárcel, en esta prisión en la cual estoy, que yo pueda brillar como hijo de Dios, que yo pueda mostrarle a los demás que soy un hijo tuyo, que ellos también puedan ver que el mundo me... Yo no he perdido mi gozo y sigo confiando en Dios. Amén. Si no, allá hundido, ¿verdad? Llorando en la depresión, que en el psicólogo, que en el psiquiatra. Eh, ¿Cómo se llaman esos medicamentos que recomiendan los psiquiatras? Ansiolíticos, ¿qué más? Ajá, que las neuronas están desconectadas, que necesito un neurotransmisor, que no sé, ya no sé nada de medicina, que están riendo los médicos de mí, ¿verdad? Buscando tonteras, hermano, cuando tenemos a Dios, un Dios grande y maravilloso, en el cual descansar y reposar. Sí, que no me quieren, que a mi hijo no lo quieren, que no me quieren a mí, que no quieren al otro. No ves la mano de Dios, no es el diablo, hermano, es Dios que te está triturando, te está partiendo por la mitad. Como me decía un predicador nicaragüense muy amado que nunca lo volví a ver, los molinos de Dios mueven lento, pero mueven fino, me decía. Hablando del pinol. Y es la verdad. El apóstol Pablo dice, miren, verso 12, quiero que sepáis, hermanos. Él comienza de una manera un poco abrupta, ¿verdad? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, esta cárcel en la cual estoy preso, ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Las circunstancias difíciles que el apóstol Pablo había pasado. Creo que en la lectura bíblica anual ya se está en el libro de Hechos, yo voy un poquito más adelante, pero en los capítulos 21 al 28 de Pablo relatan esto. Las circunstancias difíciles que el apóstol Pablo había pasado. Se va a meter a Jerusalén. Ya había habido un profeta por allá, de nombre Agabo, que le había dicho no suban a Jerusalén. De quien son estas prendas, así lo van a aprisionar.
Y dice Lucas en el relato, que es el escritor del libro de Hechos, dice, nosotros le dijimos a Pablo, no subas a Jerusalén. Y todos los demás hermanos le decían, no subas. Pero él subió. Subió con dos, allá se encontró en Jerusalén dos judíos y les dijo, bueno, hay voto de purificación, vamos a entrar al templo, y le recomendó el concilio de la iglesia en Jerusalén, bueno, tómalos, paga los gastos de ellos, rápalos, se rapaban la cabeza y entran al templo a hacer el acto de purificación. Y allá andaban unos judíos malvados de Tesalónica y de otras iglesias que el apóstol Pablo había visto, metido unos paganos en el templo, cierran el templo, agarran a palos a Pablo y lo sacan, ¿verdad? Y decían, no es correcto que este hombre viva, tiene que morir. Allá fueron con el escándalo a la fortaleza Antonia, que estaba en la parte trasera del templo, y mandan a traer toda una compañía, una legión casi. Y si no, con los soldados lo hubieran hecho pedazos a Pablo. Allá lo llevaron en peso, era tal la violencia de aquellos hombres que lo agarran en peso y lo meten a la fortaleza y le dice, déjame hablarle a esta gente. Le hizo silencio y la gente le habló. Cuando les empieza a hablar del Mesías prometido, empezaron a decir, muera, muera, muera. Entonces dijo el centurión, métanlo, examínenlo y vamos a ver por qué causa esta gente está pidiendo la muerte de él. Bueno, lo ataron, le iban a dar tormento y le dice el apóstol Pablo al que le iba a dar tormento, ¿vas a castigar a un ciudadano romano? Y él se asusta. Inmediatamente va a decirle al centurión, vas a darle tormento a un ciudadano romano, y se deja venir el centurión. Y le dice, ¿eres ciudadano romano? Sí, le dice, con orgullo, de Cilicia, romano de nacimiento. Y le dice el centurión, bueno, yo adquirí esta nacionalidad por una gran suma. Y le dio miedo y lo soltó. Ahí empieza el problema del apóstol Pablo, ¿verdad? Luego se dieron una serie de seguidillas, de acontecimientos, quisieron ponerle celadas. Al final lo remiten a Cesarea, allá lo agarra Félix, ¿verdad? Lo examina. 2 años pasó ahí en Cesarea. Al final Festo lo agarra, quiso sobornarlo porque lo examinó un montón de veces, lo hacía venir delante de él. El apóstol Pablo no perdió oportunidad, le habló el evangelio a la mujer y le dijo, casi me persuades a ser cristiano, ¿verdad? Pero lo traía, hermano, porque quería que el apóstol Pablo le diera plata para soltarlo. Y le dijo, el apóstol sabía que en su tierra le iban a negar la justicia y apeló a César. Capítulo 21 de Hechos hasta el 28. Ahí está el relato. Circunstancias bien difíciles que el apóstol Pablo pasó para llegar a Roma y su encarcelamiento. A eso se refiere este verso 12. Y luego le dice, mire, yo sé que ustedes ya están informados, hermanos de Filipos, sobre mi prisión, pero yo quiero que tengan el informe de primera mano, ¿verdad? Esto ha servido para el progreso del evangelio. ¿Cómo es posible que alguien que esté sufriendo en una cárcel, en una prisión, pueda decir semejante cosa, hermano? ¿Sabe qué significa la palabra progreso? Es un movimiento dinámico de algo. Es el avance de un ejército exitoso que, a pesar de los obstáculos, a pesar de los peligros y a pesar de las distracciones, avanza. Esa es una palabra que la vamos a ver un poquito más adelante. Y luego le dice el apóstol Pablo, esto ha redundado para beneficio, para propagación, para progreso, para avance exitoso del evangelio. Es una cosa maravillosa. Y en realidad el encarcelamiento del apóstol Pablo, y es lo que le está tratando de decir a los hermanos de Filipos, no había sido un obstáculo suficiente para evitar la propagación del evangelio. Más bien había abierto oportunidades que de otra manera no se hubieran abierto para la extensión del evangelio. Entonces viene el apóstol Pablo y le dice, bueno, yo quiero que ustedes tengan esta información de primera mano. Es decir, salgo al paso cualquier especulación que pueda haber, que ustedes hayan recibido en cuanto a mi encarcelamiento, ¿verdad? Y tener una información que no es así, porque han habido buenos resultados de mi encarcelamiento.
Es como que usted puede decir, mire, esta enfermedad, yo sé que me voy a morir, pero vieran cuántas almas se han salvado de los que me han venido a visitar, más o menos algo así, hermano. ¿Se entiende? Para poner un paralelo, ¿verdad? No, ay, pobrecito, que el diablo, que el diablo, que el diablo, que por qué a mí, por qué no a otro. Toda tribu ser una puerta abierta para la extensión del evangelio. Amén. Aún si te fue mal con el marido, si te fue mal con la mujer, bendito sea el nombre del Señor. Sea el nombre de Jehová bendito. Y decir como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Maldice y muérete, le dijo la mujer. El mismo Job decía, si esta mujer ni el aliento quiere sentir mío, porque apestaba Job por su enfermedad. Y luego dice ahí, el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, en realidad en el original ese verbo saber está en el original, en el inicio de la oración. Y lo que el apóstol Pablo quiere hacer ahí, comunicar, es enfatizando su deseo de que los hermanos de Filipo supieran todo el informe que les va a dar a continuación. Eso es bien importante. Y dice ahí algo más, siguiendo el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, desde que Festo me embarca en Cesarea de Filipos, a un barco que iba hacia Roma, y me entrega las manos de aquel centurión que se llamaba Julio, ¿se acuerdan? Era un tocayo mío, Julio. Ahí lo embarca, ¿verdad? Desde ese momento él encontró propósito de Dios para su situación. Las cosas que me han sucedido. Esta palabra, y estoy haciendo un repaso, hermanos, porque alguien me agarró el domingo antepasado que yo prediqué de esto y me dijo sería bueno que hiciera un repaso para terminar como de conectar las neuronas, ¿verdad? Conectar bien el tema. Bueno, esas cosas que me han sucedido, por ejemplo, en Efesios 6:21, búsquelo ahí, que creo que este texto lo leímos híjole, se fue la hora, hermano, no. Sí, ¿verdad? Ajá. Está adelantado ese, ¿verdad? Yo tengo 12 y 13 aquí. ¿Qué hora tienen ustedes? ¿Verdad? Bueno, mire usted lo que nos dice Efesios 6:21. Vamos a ir ahí. Tal vez lo pueden arreglar ese reloj. Sí, me extrañó que. Efesios 6:21. Miren, aquí hay una aplicación de estas cosas. Las cosas que me han sucedido. ¿Cómo se traslada aquí? Efesios 6:21. Bueno, vamos a leer desde el 18. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Ahí lo dice, estaba preso en Roma, ¿verdad? Soy embajador en cadenas. Mire qué apreciación que tenía su propia situación. Ay, pastores, que yo no voy a la iglesia, pero mire todo lo que me está pasando, me corrieron del trabajo, la deuda, que no sé qué, acciones, que no sé qué, que no sé cuánto. Por eso no me mira en la iglesia, pero ya voy a llegar. Aquí dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, soy embajador de Cristo en cadenas. Oren para que Dios me abra la boca y yo pueda seguir predicando el evangelio. Que con denuedo hable de él como debo de hablar. Para que también vosotros sepáis, es decir, las cosas que me han sucedido, aquí se traduce como sepáis, mis asuntos lo hago saber a través de ti, hermano amado y fiel ministro del Señor. En realidad, hermanos, cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Roma, no estuvo solo. Siempre hubo gente que lo acompañó. Por ejemplo, si ustedes leen Hechos 21, ahí se nos narra que uno de los que abordaron el barco para llevarlo a la prisión en Roma fue Aristarco y Lucas, el escritor de Hechos, ¿verdad? Lucas lo lleva hasta toda esa travesía hasta Roma y Aristarco se regresa, pero Lucas se quedó con él hasta el final, hasta su decapitación, ¿verdad? Y Tíquico fue uno de los que lo acompañó ahí en Roma. Más adelantito vamos a ver algo de eso. Mire, por eso, hermanos, es importante, ¿cómo decirles? Aceptar a las personas tal y como son, con sus debilidades y sus flaquezas, ¿verdad?
Ya algunos de ustedes los conozco, algunos tienen una pata más larga, otros tienen una pata más corta, otros perdonan rápido, otros son resentidos. Yo también, ¿verdad? Tengo una pata más larga, de repente una más corta, y así ustedes me aceptan, pues yo no soy perfecto, hermano, ¿verdad? No soy impecable, impecable es solo Cristo. ¿Cuántos creen en la impecabilidad de Cristo? Es una doctrina elemental, fundamental. Si ustedes creen, quieren encontrar perfección en una iglesia, se van a dar de bruces, no lo van a encontrar. ¿Verdad? Todos tenemos defectos, hermano. Y hay unos que llevamos la cojera, como Jacob, que el Señor le tocó el tendón hasta el final de sus días. Llegó renco hasta el último de sus días. ¿Sí o no? Bueno, Tíquico era un hombre fiable para el apóstol Pablo y les dice, es decir, quien puede dar un informe a ustedes, hermanos de Éfeso, porque está escribiendo esa carta de la prisión, es este hombre, Tíquico, que ha estado también con ustedes. Un hombre convertido del Asia Menor, actual Turquía, había estado con el apóstol Pablo en su prisión por lo menos una vez, ahí lo vamos a ver, mientras él estuvo esos 2 años en Roma preso. Y también había acompañado al apóstol Pablo cuando tocó llevar una ofrenda saludable a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando aprietos. La situación de esa ofrenda usted la puede encontrar en los dos, creo, últimos capítulos de 1 Corintios. Ahí hay un relato en cuanto a eso. Entonces dice el apóstol Pablo, yo les voy a hacer ver mi situación, les va a dar un informe de lo que ha estado pasando conmigo a través de Tíquico. Entonces ahí vamos esa aplicación de esa frase, las cosas que me han sucedido, como quiero que las sepáis, es decir, el informe de lo que a mí me ha estado pasando lo va a dar Tíquico allá. Pero también hay otra aplicación en Romanos 1:15. Eh, Prácticamente estoy repitiendo lo que hablé en la última predicación, pero estoy dándole otros matices, otros enfoques. Espero que no lo esté aburriendo, hermano. Que van a decir, pucha, el pastor repite lo mismo, ¿eh? Pero es saludable a veces. Bueno, dice ahí, así que en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, eh, estoy pronto para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Es decir, en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, yo quiero que ustedes reciban también alguna gracia, algún don cuando yo los vaya a visitar. Y decía en la predicación pasada que como una persona que ha sufrido tanto por la causa del Evangelio, puede decir que está orgulloso del Evangelio. Y yo creo que es lo que le pasa a todo pastor, ¿verdad? Mira, hermanos, aquí arriba, ustedes creen que es bonito brillar aquí desde el púlpito y hablar bonito y predicar. Ay, hermano, si yo me sentara con cada uno de ustedes a llorar, ¿verdad? Todos los palos que un pastor recibe, pedradas, ¿verdad? Gente que usted cree que es fiel y se anda reuniendo bajo por ahí, haciendo cosas en reuniones no autorizadas de la iglesia. No digo que eso se esté haciendo ahorita, pero en la historia, ¿verdad? Es duro, hermanos. Sinceramente, uno quisiera renunciar, hermano, y salir, mire, corriendo y que busquen otro, que aguante mejor. Pero ¿saben por qué uno está aquí y persevera? Para el progreso del Evangelio. Porque es a Cristo quien se sirve. Y la recompensa está de arriba. Hay un auditor celestial que un día, cuando yo esté en su presencia, tendré que dar cuentas también. Y no importa, siga tirando piedra y aventando palos. ¿Ven? Al final uno tiene el cuero duro, pero el Señor es fiel. Amén. Bueno, el apóstol Pablo pasaba lo mismo. Dice, bueno, en realidad, todas estas cosas que me han sucedido, le dice a los filipenses y le dice a los hermanos de Roma, quiero que ustedes sepan que estas cosas que a mí me han pasado en relación con el Evangelio no son un obstáculo para que yo vaya y les conceda algún don. Miren, preso en Filipos, lo sacaron a escondidas de Berea, eh, se burlaron de él en Atenas, ¿lo recuerdan?
Allá en Corinto lo tuvieron de insensato y en Galacia para coronarlo a pedradas. Bueno, ¿cómo una persona que puede estar orgullosa del evangelio puede hablar tales cosas? Bueno, y el apóstol Pablo dice, ese evangelio por el cual yo he sufrido es el evangelio también que me ha sacado de toda tribulación y de toda angustia. Amén. El evangelio, hermanos, va al par el gozo, pero también va al par el sufrimiento, como decía el pastor Custodio aquí, ¿verdad? Si te han dicho que el evangelio solamente es triunfo, triunfo y triunfo, estás equivocado. Se sufre, hermanos. Y no solamente lo sufre el pastor, lo sufre usted también, que es un creyente de a pie. Todos lo sufrimos. Cuando el apóstol Pablo dice esto, como mencionaba el último domingo que estuve aquí, la filosofía, el tema de la filosofía 500, 300 años antes de escribirse esta carta a los romanos, era una filosofía especulativa y natural, porque el gran tema era la esencia, de dónde vino el universo, qué fue lo que provocó la creación del universo, etcétera. Pero cuando esta carta se escribe, ya la filosofía había trocado en otra cosa, y era una filosofía práctica, moral, porque el mundo estaba lleno de tiranos, habían pueblos invadiendo otros pueblos, la muerte rondaba por todos lados, las pestes, las enfermedades, no se controlaban, las barreras morales habían caído. El gran trabajo de los filósofos era poner urgentemente una contención moral que evitara la debacle sobre el mundo, y llegue el evangelio en el momento preciso. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ustedes viven en Roma, la gran cloaca moral del mundo, inmoral del mundo. Ahí se necesita el evangelio. Pero hubiera sido mejor que el apóstol Pablo llegara bien promocionado, bien anunciado, una campaña evangelística, llenar el Coliseo, ¿verdad? Miles y miles y miles, con buena música, música para manipular las emociones y toda la cosa, una campaña evangelística de un mes y que se salvaran los romanos. A la prisión lo metieron, hermano. Y llegó a la crema innata del imperio a través de su prisión. Bueno, ¿qué decía Epicurio? Él decía, bueno, mi filosofía es la medicina moral que el mundo necesita. Séneca, otro pensador contemporáneo del apóstol Pablo, decía, el mundo necesita la salvación, lo único que necesita es una mano amiga que se la atienda. Y ahí Epicurio también decía, el mundo lo que necesita es la paz romana, de la guerra, de la espada, la imposición, sino la paz de un Dios que él no conocía. Y ese es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba, el poder de Dios, la dinámica de Dios para cambiar el corazón del hombre. Esa salvación que libra de la enfermedad física también, porque el que cree en Cristo no solamente es salvo del alma, también el cuerpo le es redimido. Amén. El creyente se convierte en un buen administrador de su cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Amén. La salvación de todo peligro no es que nos libra de todas las tribulaciones y de no ser amolados en la vida, sino la seguridad de que el alma se va a mantener segura en medio de cualquier circunstancia difícil que nos pueda sobrevenir. Era la salvación de la contaminación también, porque es un antiséptico divino que nos libera de la infección que este mundo sufre, ¿sí o no? ¿Qué dice usted, Nancy? Ya me está marcando. Todavía te... También es la salvación de la perdición. El mundo no sabe a dónde va. El mundo lleva la senda perdida, amén. Todos llevan la senda perdida, por muy buenos formados académicamente que estén. Puedes tener 3 doctorados, puedes tener 3 maestrías y todo lo que quieras, todas las subespecialidades del doctorado que quieras. Lleva la senda perdida, si no Cristo no hubiera venido a morir. Y cuando encontramos a Cristo, el Señor nos pone en la dirección correcta. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación del pecado. Nadie se puede librar de un amo tan cruel si Cristo no interviene. Porque ese amo cruel que se le llama pecado te puede dar los oropeles y los confites infernales mejor disfrazados. Y al final su paga es la muerte, como dice la Escritura. Y es la salvación escatológica también. Lo repito, el creyente no va a gozar de la eternidad hasta que muera.
Es necesario que tú y yo nos muramos, hermanos, un día, donde se va a terminar toda ambición terrenal, todo amor por los bienes de este mundo, todo deseo por el prestigio terrenal, toda la fama y los reconocimientos de este mundo. Un día se va a terminar también toda ambición terrenal. Todo eso va a quedar en un cajón, pudriéndose, porque bendito sea Dios, lo que va a la tierra no es lo que va a resucitar. Resucitarás con un cuerpo celestial, de paquete, nuevo, acondicionado para vivir en el cielo, porque lo terrenal no puede heredar lo espiritual, como dice 1 Corintios 15. Amén. Esa es la salvación de la cual el apóstol Pablo estaba orgulloso. Y le dice a los hermanos de Roma, yo quiero ir ahí, ¿verdad? Yo quiero estar con ustedes. Yo sé que voy a ir a la cárcel, pero yo quiero compartirles algún don espiritual, pues no me avergüenzo del evangelio. Regreso y con esto termino. Nancy, ¿me regala un minuto? Uno. Vaya. 1 Corintios 1:12. El que Nancy es firme, cumple. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, han redundado más bien para el progreso, para el empuje exitoso, para el avance, para la propagación, para que se abran nuevas oportunidades para el evangelio. Asistentes personales, príncipes, jueces, cocineros, los que probaban los alimentos, los músicos, los custodios, los albañiles, los encargados de los establos, los soldados, los contadores, todos los funcionarios del gobierno romano, el servicio civil romano, que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 16 de Romanos y menciona al final de este libro de Filipenses, habían sido alcanzados por el evangelio. No había otra manera de llegar a ellos, sino por la prisión del apóstol Pablo. Todo esto le dice el apóstol Pablo. No se pongan tristes, anímense, porque mi encarcelamiento ha servido para la propagación eficaz del evangelio. Amén. Puestos en pie, hermanos, les amenazo con continuar. Sigan viniendo, no sean saltarines, un domingo sí, dos no, unos sí, dos no. Si no se pierde el hilo y no aprovechan. Hay que ser constantes, perseverantes. Amén. No sean pajaritos saltando de rama en rama, quédense en una sola. Y perseveremos. Muy bien, oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de poder estar hoy aquí en tu casa. Gracias por todas las partes de este culto que han sido de bendición para nuestras vidas y para gloria de tu santo nombre. Gracias por todos los hermanos que cumplen años este mes. Bendícelos, Padre, y alárgales la vida con buena salud. Gracias una vez más por la vida de Karen, Padre, que ha perdido a su padre, pero él está muchísimo mejor contigo, por la hermana Luz que perdió a su hermano Gonzalo y su familia. Consuélales a todos, Padre, y permite que estas palabras sigan gravitando, trabajando por el poder de tu Santo Espíritu en nuestro ser interior, para que logren asentarse y obtener el fruto y la intención de Dios al traerla este domingo a este altar. Te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús.